Javier Milei, el conocido candidato presidencial argentino y que hasta hace poco iba disparado en las encuestas, está sufriendo un problema bastante duro por acusaciones de ventas de candidaturas, de corrupción y de vínculos con sectores del peronismo, en particular con Sergio Massa, candidato presidencial desde ya del peronismo, de la izquierda argentina, pero que es más bien una figura camaleónica que se ha caracterizado por dar vueltas por todos los sectores políticos, por lo que es un poco imposible decir cuáles son sus convicciones reales. Y esto se ha generado en medio de numerosas acusaciones por la prensa, especialmente por uno de los diarios más grandes de Argentina, el Clarín, en donde por investigaciones de ellos y denuncias de personas que hasta hace poco estaban en la Libertad Avanza, el conglomerado Milei, lo denuncian de tener vínculos con Massa de ese sector del peronismo. Todo eso lo vemos a continuación y vemos la respuesta bastante molesta de Milei, en donde incluso acusa que va a hacer demandas. Todo este escándalo que se habla ahora de manera importante en la prensa argentina tiene que ver con dos cosas. Primero, como mencionamos al inicio del programa, hubo una denuncia que se dio primero en el diario El Clarín, uno de los más importantes de Argentina desde hace mucho tiempo, en lo cual con entrevistas a personas que eran parte del conglomerado se habría mostrado, vamos a ver si eso es cierto o no, que Milei habría llegado a un acuerdo para la ciudad de Buenos Aires, en la zona bonaerense, un acuerdo con Sergio Massa para enviar las candidaturas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que Sergio Massa, para aquellos que no lo conozcan, es ahora el candidato presidencial del peronismo argentino. Y ha sido un candidato que llegó algo de sorpresa, dirían algunos, porque hasta hace poco había otro candidato, primero no sabían a quién poner, hubo una lucha muy fuerte y hasta último minuto se pensaba que iba a haber otro candidato que incluso tenía spots presidenciales y finalmente enviaron a Massa, que era el ministro de Economía, Alberto Fernández, y que ha hecho una gestión bastante mala si somos sinceros. Ahora, dentro del peronismo, Massa es un ser bastante ambiguo, camaleónico, transformador, transformista. Porque en el sentido de que no tiene un sector político muy fijo, porque Massa se ha dado una cantidad de vueltas de chaqueta hacia todos los lados. Más hacia la derecha, más hacia la izquierda, más estatista, menos estatista, lo que le convenga. Massa es un camaleón por excelencia, que lo que busca es el poder. Esa es su categoría, ¿no? Y si hay algo que es cierto dentro de las acusaciones que se le pueden dar, es que el sector de Milei nunca ha sido muy crítico, y Milei mismo con Massa. Son muy duros y Milei es bastante efusivo, muchas veces insultando contra sus opositores políticos, pero con Massa no es una característica así. Incluso hay hasta ahora candidatos para el Congreso argentino, que son del conglomerado de Milei, la Libertad Avanza, como Juan Napoli, que es su candidato a senador, que elogian a Massa y hablan bien de él. Entonces siempre había ese vínculo donde incluso algunos acusan que habría estos acuerdos, ¿no? Y esto generó un problema. Pero al mismo tiempo, además de esta controversia, se da el contexto de denuncias de un empresario importante argentino, que es Juan Carlos Bloomberg. Y lo que pasa es que él estaba con cercanía al conglomerado de Milei. Ahora este es uno de los tantos empresarios que se empiezan a acercar a la política. Uno tiene que tener un poco de ojo porque esas características corporativistas y de fundaciones pasan en todos los países. Argentina no es la excepción. Tiene muchos vínculos un poco sucios entre el mundo empresarial, no tan privado en realidad, más bien corporativista, con la política. Y lo que él denunció es que luego de alejarse de ese conglomerado dijo que en la Libertad Avanza se vendían candidaturas para cargos electorales por $50.000, por ejemplo. Y entonces tú tenías que pagar y te pasan una candidatura en el conglomerado. Es lo que es un escándalo más dentro de los tantos que ha habido en la coalición de Milei. Ahora, ante todo esto, Milei se molestó bastante y dio una respuesta ante esto. Y primero envió un tuit diciendo que, a ver si entienden de una vez, en este espacio se queda el que viene a poner. Aquí cada uno se banca con su propia plata. El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran. Y después incluso sacó una declaración por Instagram en donde habló de esta temática. En estos días hemos sido duramente cuestionados por el financiamiento de nuestra campaña. Les cuento, en nuestro espacio cada uno se autofinancia la campaña, es decir, que nosotros financiamos la campaña con nuestro propio dinero, con nuestro propio esfuerzo. Claro, eso a los políticos tradicionales les molesta. ¿Sabe por qué les molesta? Porque ellos se financian con la guita de los impuestos, es decir, se roban lo que vos le pagás para hacer campañas. Por lo tanto, a todo ese conjunto de personas que nos calumniaron, injuriaron y han dicho cosas que no tienen ninguna prueba además de lo que dicen, los vamos a llevar a la justicia.
Los vamos a llevar a la justicia. Se terminó este sistema corrupto donde la gente de bien tiene que pagar las locuras de los políticos. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí lo ven, bastante molesto, ¿no? Ahora, algo que sí es cierto es que si se fijan, él dice que cada uno pone su dinero de campaña, etcétera, pero con respecto a la venta de cargos o el origen de esos dineros, no se habla como que se está investigando eso, nada. Hay un peligro a nivel político si te dicen, no, si cada uno pone su plata y así nomás. Porque eventualmente puede haber platas corruptas, puede haber sectores que se infiltran, puede haber plata de narcos, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque aunque está bien que se autofinancien las campañas, hay que ver el origen de esa plata, porque no todas las platas tienen un origen limpio, ¿no? Y por otro lado se ve que enfoca más en el tema de la demanda más que nada. Y dice más bien como con efusividad que está molesto con eso, etcétera, pero no encuentro que sea una declaración tan firme, más dura. Sus sectores más, podríamos decir, firmes, duros con respecto a Milei, que lo siguen de manera casi mesiánica, por supuesto que van a bancarse eso, pero no es una respuesta tampoco tan contundente para las acusaciones que se están dando, ¿no? Y lo que hemos visto también como consecuencia de este ataque, más otros ataques mediáticos, es que Javier Milei en las últimas encuestas en las cuales se está disparando, mantiene un buen porcentaje, pero ha logrado un estancamiento ahora. Y según todas las encuestas, estaría ahora en un tercer puesto a nivel político. ¿Qué es lo que muestran las encuestas? Que Juntos por el Cambio estaría liderando las preferencias presidenciales con cerca de un 32% y luego estaría la coalición peronista, que sería la con respecto a gobernante que están ahora, que le cambiaron más bien el nombre, donde lidera Sergio Massa. Ahora, lo interesante con eso es que en todas esas encuestas estaría en un segundo lugar la coalición gobernante, que sería Unión por la Patria, que le cambiaron el nombre, antes tenían otro, y en tercer lugar estaría Milei, que es uno de los candidatos con más apoyo a nivel personal, o sea, como persona, es uno de los que tiene más apoyo, pero estaría en un tercer lugar, y según en distintas encuestas está más bien estancado en eso. Ahora, de cierta manera, eso ha ocurrido porque hace tiempo se sabe que va a ser candidato y lleva a la prensa bastante tiempo atacándolo, pero no le ha hecho ningún favor escándalos como los últimos, que vienen muchas veces de personas que eran de dentro de su mismo conglomerado, y simultáneamente ha habido acercamientos con el peronismo en su momento, todo por argumentos prácticos. La selección de candidatos de Milei ha sido bastante mala en muchas zonas y ya ha habido bastantes problemas con eso, y por lo tanto parece que eso le está pasando la cuenta. Ahora, todo esto son encuestas, por supuesto, y la encuesta real es la elección propiamente tal que se dé dentro de unos pocos meses, pero vemos cómo está habiendo ya problemas con la figura de Milei, y más allá que siempre en estos casos de corrupción o de ventas de cargos, unos dicen que no, porque al que la acusan nunca va a decir sí, soy un corrupto que vende cargos, siempre lo niegan, y por otro lado siempre los que apoyan a un candidato van a defenderlo ante cualquier cosa. De todas maneras, estos casos se tienen que investigar, porque corrupción puede haber en todos los lados, o sea, comunistas, libertarios, conservadores, liberales, progresistas, puede haber en todos lados, y especialmente cuando tiene que ver con el poder estatal, es inevitable que sean esas cosas y se deben investigar y se deben sancionar con dureza. Ahora, el único problema con esto es que al momento de investigar, la justicia argentina, digamos que no es tan confiable, ¿no? Tiene antecedentes de bastante corrupción como incompetencia, entonces es difícil confiar en ellos, pero creo que se puede confiar más en investigaciones periodísticas bien hechas que muchas veces las de la justicia tan parcializada, pero de todas maneras son hechos que se deben investigar y que por supuesto, más allá de si son ciertos o no, le están costando bastante apoyo a Milei, que le van a jugar en contra al menos temporalmente. ¿Logrará remontar esto? Probablemente, pero será suficiente para poder pasar a una segunda vuelta presidencial, solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de todo esto, ¿qué les parecen los escándalos con los cuales se está viendo vinculado Milei con respecto a venta de cargos, al mismo tiempo estas denuncias de vínculos con el peronismo? ¿Creen que son ciertas o no? ¿Por qué creen que Milei no critica tanto a Massa? ¿Será porque hay alguna certidumbre en eso o simplemente son rumores? Y al mismo tiempo, ¿qué les parece este estancamiento en las encuestas en un tercer lugar? Que igual es bueno para un candidato presidencial, pero no es tanto ese ideal de pasar a segunda vuelta que decían algunos. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas tanto de América Latina como de otras partes del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.